Hola a todos, bueno, ¿cómo están? Tanto tiempo. Bueno, seguimos en estos momentos tan difíciles, tratando de buscar la mejor manera de llegar a todos. Y lo que les pido que, bueno, que esta segunda parte del año que tenemos que continuar, le pongamos energía a pesar de la situación está difícil que estamos atravesando, la sigo considerando rara, extraña, pero bueno, que esto también nos ayude a observar y a poder transitar este último periodo de otra manera, seguir vinculándonos, tratando de poder obtener conocimientos de otra manera y poder comunicarnos y vincularnos desde otro tipo de corporeidad, por así llamarlo, ¿no? Ya que hemos hablado de corporeidad y del cuerpo y todos sus aspectos, ¿no? Bueno, continuando un poco con el tema este del cuerpo, de la corporeidad, de la dualidad entre el cuerpo y la mente, sobre los impactos y las controversias que se establecen en las escuelas, en las instituciones, lo difícil que es poder entender la nueva manera los nuevos paradigmas de la corporeidad, como la expresión del ser, del sentir, del pensar. De hecho, tenemos estos quiebres dentro de las mismas instituciones. De hecho, cuando, no sé, por ponerles un ejemplo concreto, cuando estamos realizando la actividad física, la educación física en los patios, y sale algún profe y te dice, chicos o profe, ¿no pueden hablar un poco más bajo? ¿No pueden jugar un poco más callados? ¿Puede haber un poco más de disciplinas? Y bueno, a nosotros se nos complica porque en realidad estamos tratando de transmitir que la corporeidad es la expresión del ser, del sentir, expresarse, manifestarse a través de los gestos, de los sentimientos, de la palabra. Y bueno, y ahí son los choques donde tenemos estos enfrentamientos. Continuando un poco con este tema de la corporeidad, vamos a hablar un poco también de la sexualidad, de la perspectiva de género, en estas semanas importantes que hemos ido atravesando, y educar desde la mirada sexista en educación física. Cómo poder explicar y entender. Yo les voy a mandar un texto de Graciela Morgade que habla sobre el gran desafío de la incorporación sistemática en cuestiones de sexualidad en las clases de educación física. O sea, educando desde una mirada no sexista en las clases de educación física. Es un artículo muy simple, muy interesante, que yo creo que lo van a poder entender perfectamente. Y ustedes pensar que las cuestiones de sexualidad estuvieron muy ausentes durante muchos años, de muchas décadas en la docencia. Hubo una biologización de las prácticas sociales históricamente. Se establecieron relaciones de poder y de saber en el que se inscribieron los cuerpos. O sea, la sociedad determinaba que los cuerpos eran de una determinada manera, de que las mujeres tenían que sentir, pensar, manejarse de una determinada manera como los hombres. Se los estigmatizaba, se los estereotipaba. Y esto hizo que también estas cuestiones estuvieran ausentes durante décadas. Una existencia de un modelo moralizante, el deber ser antes que los sentimientos y las experiencias reales de los y las jóvenes. Bueno, si nosotros pensamos y nos remitimos a nuestras clases de educación física y pensamos en nuestras mismas propias prácticas, surge el tema que no tenemos que llegar a esto a nuestro futuro, o sea, como somos futuros docentes, no llegar a responder como ovejitas de rebaño, cumpliendo mandatos culturales sin cuestionamientos, a los que durante años se callaron y hubo muchos alumnos y muchas personas y humanos que sufrieron en silencio esta discriminación. Nosotros como futuros docentes debemos, y nosotros como docentes de futuros docentes, como profes de futuros profes, tenemos que tratar de modificar esta realidad que en estos momentos está sufriendo y lo está sintiendo profundamente. Entonces abramos los ojos en la materia de educación física y no se puede seguir dictando de esta manera tan arbitraria, tan autoritaria, tan discriminativa.
conocer todos los derechos de nuestros alumnos. Según Nuria Varela explica que ser niño o niño se aprende viviendo. En este proceso de aprendizaje se lo denomina socialización. Es un sistema de desigualdad que responde a un sistema patriarcal que se está dando en el mundo, que se da en nuestra sociedad, en lo que se lo encasilla al hombre para determinadas tareas, para determinadas prácticas y a la mujer para otras. Entonces, tenemos que tratar de analizar los modos en que operan todos estos prejuicios sociales acerca de lo adecuado o no para que las mujeres sean femeninas o los varones sean masculinos. Tiene sus raíces en una construcción de la sociedad. Insistimos en la formación docente porque estos contenidos no han tenido plena presencia en los profesorados y en los cursos. Estos son los más adecuados para hacer de la escuela un espacio relevante en las cuestiones de la sexualidad. Hay un relato en este documento que yo les voy a mandar sobre Graciela Morgade que hace referencia a un alumno que le escribe una carta desde su hogar en que el niño no quiere realizar actividad física con los varones porque se siente discriminado, menospreciado, se siente muy mal porque lo discriminan con palabras grotescas, con gestos, no lo incorporan, no se siente incluido y sufre un montón. Entonces sus padres escriben una carta a los directivos y los directivos lo hacen llegar al profesor de educación física. Esto fue en la etapa en que las clases, hasta hace muy poco tiempo, o hace unos años, 2005, 2006, las clases eran separadas, las mujeres por un lado, los varones por el otro. Entonces estas cuestiones sucedían, se les obligaba a realizar cuestiones que ellos no querían, que no sentían ganas, y ellos tenían sentimientos de realizar otras actividades. Entonces, con los años y con las modificaciones de los diseños curriculares, los cuales incluyen la perspectiva de género, la consideración de las prácticas en grupos mixtos, que las clases sean mixtas, se fueron sorteando todas estas problemáticas, las cuales todavía no se han resuelto del todo, porque todavía aún encontramos prácticas en las cuales los profes tienen los grupos mixtos, pero determinan ciertas tareas para los varones y otras para las mujeres, como si no se pudieran realizar en forma mixta. Mi propuesta es, ¿qué cuestiones consideran ustedes? Yo lo voy a mandar por escrito. ¿Qué cuestiones consideran y qué análisis hacen de las clases? ¿Y qué cuestiones se podían modificar para que estas prácticas fueran realizadas en forma integrada, sin que sucedan actividades que les sean discriminativas, excluyentes para todos los alumnos? Entonces vamos a tener que pensar qué se puede modificar, qué es lo que qué intencionalidad tenemos que tener en cuenta y qué actividades tenemos que seleccionar, cómo tenemos que diseñar nuestras prácticas, nuestras clases, cómo tenemos que presentarlas para que éstas no discriminen a los sexos, no haya diferencias y todos puedan practicarlas. Bueno, yo igual les voy a hacer algún relato y una pequeña introducción y les voy a contar que cuanto más variadas sean a través del año, cuando nosotros proyectamos vaya la redundancia, nuestros proyectos anuales, tenemos que en nuestro proyecto o en nuestra planificación más específico, tenemos que considerar que haya variabilidad, que haya muchas prácticas variadas, desde prácticas circenses, desde deportes modificados, que no se limite, que no se deportivice una práctica o un año sobre un deporte solo, sobre dos deportes durante todo el año, como en algunas instituciones se hace, y sobre todo levantando bandera como que eso está perfecto. Vamos a instalar vóley y handball. Mi escuela va a dar esos dos deportes. Esto es terrible porque no le damos posibilidad a aquella persona que no tiene las aptitudes para jugar al básquet, que no le salen los pases de vóley, tienen que tener otra posibilidad, la cual
puede hacer otra práctica que lo haga sentir bien, más en una conformación de la personalidad, de la autoestima, de la identidad de las personas. Entonces, estas cuestiones las tenemos que repensar. Cuanto más variedad tengamos, cuanto más trabajemos estos diseños curriculares que presentan muchas posibilidades, como ya les digo, prácticas gimnásticas, prácticas deportivas, prácticas acuáticas, atletismo, cuántas cuestiones o cuántas prácticas que no se han dado en las escuelas durante todos estos años que se tienen como abandonadas. Los dejo pensando, reflexionando y les voy a subir la actividad junto a este documento que es muy interesante sobre la perspectiva de género de Morgade y quiero que lo lean, es corto, con muchos ejemplos prácticos y que respondan a estas reflexiones que les voy a dejar por escrito. Bueno, seguimos en contacto y fuerza para continuar y ánimo. Un saludo para todos. Adelante.